Muy buenos días, este es el video número 180 y estamos entonces aquí con los estudios de los evangelios y estamos aquí empezando el estudio con el libro de Efesios. Sí, sí, con el libro de Efesios estamos ahí estudiando y estamos a la vez iniciando también la segunda parte de este estudio sobre las palabras, sobre la ley, ¿ya? Y aquí viendo su definición, viendo aquí varios aspectos importantes que es necesario que uno entienda de qué se trata la ley, ¿ya? Y aquí yo tengo la palabra presumir, ¿ya? Presumir es una ley. Aquí la palabra presumir viene de presunción, ¿ya? Y aquí vamos a ver qué significa esta ley y por qué fue creada, ¿ya? Y por qué fue creada, cuál es el fin práctico que todo esto tenía, visto desde el punto de vista del mundo y visto desde el punto de vista de Dios. Vamos a ver aquí tanto en lo subjetivo como en lo literal. Y aquí en este estudio, que es la comprensión de palabras, porque así le hemos puesto aquí, porque se trata de comprender lo que son la ley escrita en palabras, ¿ya? Por nuestro Creador. Primero, la definición, ¿ya?, de la palabra presumir significa sospechar. Esta es una definición que da el diccionario de la Real Academia Española. Aquí dice sospechar, juzgar o conjeturar. Dice algo o conjeturar algo por tener indicios o señales para ello. Es el dicho de una persona que se vanagloriarse, tener también un alto concepto de sí mismo, ¿ya? Dicho de una persona que cuidar mucho su arreglo para parecer atractiva, ¿verdad? Cuando uno presume, ¿ya? Presume ser algo interesante. Y aquí vamos a ver algunas propiedades de esta ley. Pues ya hemos leído la definición, es importante tener la claridad de la definición. Ustedes pueden aquí consultar el diccionario para ver la definición aquí tal como la estamos leyendo. Y las propiedades, aquí vienen, pues las propiedades, cuando yo hablo de toda la comprensión de palabras, lo que significa la ley, es lo que yo estoy entendiendo, ¿ya? Es lo que yo estoy entendiendo en base a toda la ley. Es lo que esto es la ley que me enseña, ¿me entiende? Aquí en el desarrollo del análisis, de poder ir mirando las leyes, no tan solo las leyes que están en la Biblia misma, sino que también las leyes que están aquí, dentro del sistema del mundo, ¿ya? Y aquí dice, la propiedad tiene la propiedad de vanagloriarse. ¿Ves? La palabra, esa ley tiene la propiedad de vanagloriarse. Una persona que presume de eso también se vanagloria a sí mismo, que quiere decir que se siente superior, ¿cierto? O se siente mucho mejor que todos los demás. Ya tiene la propiedad de la distorsión de la realidad. Se da mayormente aquí, en esta condición. ¿Ves? Porque la presunción aquí distorsiona, ¿ya?, la realidad. Por lo tanto, la persona pierde la objetividad. Se cree sus propios argumentos. Esa es otra propiedad que tiene esta ley. Una imagen distorsionada de sí mismo.
Una persona que se ve a sí mismo no se ve en forma objetiva, sino que se ve aquí algo totalmente, una imagen totalmente distorsionada de lo que es, de su propia realidad. Dice, tiene un alto concepto de sí mismo. Y esto lo vamos a estar viendo ahí en una ley. Y aquí, entonces, ya una vez que tenemos las propiedades de esta ley, entonces vamos a ver el contenido que tiene. ¿Qué significa? ¿Cómo se usa dentro de la sociedad? Dentro de aquí de lo que es la ley de Dios. Y aquí en el contenido dice, la presunción es una ley que tiene varios usos, ¿ya? Y es usada en todos los estamentos sociales, ¿ya? Su transversalidad afecta a todas las realidades y actúa mayormente como un mecanismo de defensa, ¿ya? Actúa mayormente como un mecanismo de defensa, ¿ya? Que utiliza el instinto. Aquí vamos a ver cuál es ese mecanismo, como dice, como un mecanismo de defensa para proteger la vida de la persona. Dice, la usan los tribunales como una herramienta de trabajo, como una figura que le permite a los magistrados poder asentar las hipótesis para desenmarañar los diferentes casos, ¿verdad? Aquí empiezan a presumir que podía haber pasado esto, podía haber pasado lo otro, que esto podía haberse desenvuelto en estas circunstancias, ¿ya? También es una ley que permite que el ser humano viva al margen de la realidad, ¿ya? Aquí la persona presume algo, ¿verdad? Y vive al margen de la realidad. Personas niegan la realidad, dicen, no, si la verdad es que eso no es así como ocurrió, la verdad es que aquí esto ocurrió de esta forma, aquí, qué sé yo, hay que perdonar, aquí, y empiezan, la verdad es que no era tan grave lo que pasó y todo eso, y sin embargo todo el mundo lo ve como algo muy grave. Por eso dice que es una ley que le permite al ser humano vivir al margen de la realidad. ¿Ya? La presunción crea fantasías. La presunción crea fantasías que le hacen pensar que todo va marchando muy bien en su vida y niega la realidad objetiva. La persona niega y va creando toda esta especie de fantasías. ¿Ya? Presume una imagen conceptual superior de sí mismo, ¿verdad? Aquí presume una imagen conceptual superior de sí mismo. ¿Ya? Aquí la persona piensa que por tener más capacidad, ¿cierto?, intelectual es superior a los demás. Dice, la presunción es la gran responsable de los estamentos sociales, ¿cierto?, de los diferentes estamentos sociales, de la exclusión, de la discriminación y muchas otras aberraciones, ¿ya? La presunción desproporciona al pensamiento, permite que se salga de su eje central, ¿verdad? Dice, desproporciona el pensamiento y permite que salga de su eje central. Aquí ve que es la persona crea una realidad distorsionada, una realidad que no es, ¿ya? No es objetiva. Por eso aquí hay que ver que hay que darse cuenta de que dentro de lo que es la situación del mundo, la persona se ve aquí dentro de un sistema totalmente distorsionado. Cuando se enfrenta con problemas, ya la persona trata de entender y de darle su propia explicación. Y empieza entonces a conjeturar, empieza a presumir, ¿ya?, que las cosas podían haber sido así, podían haber sido de esta manera o de la otra. ¿Ya? Y todo eso también va a funcionar de acuerdo a la ley de la conveniencia, porque la persona tampoco, si es un ser muy querido para la persona, entonces
obvio que va a tratar de, aquí de suavizar la realidad, ¿ya? Y va a tratar de hacer que eso sea lo menos grave posible, ¿ya? Cuando es un desconocido, entonces que caiga por favor todo el peso de la ley ahí sobre la persona, ¿verdad? Cuando es un desconocido, pero cuando es alguien aquí conocido o muy querido por uno, entonces uno trata ahí de presumir, ¿verdad? Y de hacer que las cosas no sean tan graves. Dice, pero no todo es negativo en esta ley. ¿Ya? La presunción le permite a la persona soñar, ¿ya? Le permite soñar, también le permite crear proyectos, ¿ya? Dice también le permite luchar por hacerlos realidad. La persona ya empieza a presumir, ¿cierto?, de todo lo que va a hacer, de todo lo que va a realizar, de todo lo que va a alcanzar y de todo lo que va a luchar en la vida. Ya la persona lo tiene presumido, que lo tiene ya internalizado ahí. Y dice, lo que un ser humano presume le permite escaparse de su realidad y vivir en función de sus grandezas, ¿verdad? Aquí la presunción también es una vía de escape y que le permite entonces vivir, como dice aquí, en función de sus grandezas. Dice, también los políticos usan mucho esta ley en sus campañas. Prometen cambiar las realidades, presumen tener el poder y la idea de llevarlos a cabo. Dice, cuando un hombre y una mujer se enamoran, también se presume tener un amor gigantesco, ¿ya?, para su pareja. Aquí también dice un amor gigantesco por su pareja, que al paso de los años se ve que solo estaba en la imaginación. La persona siempre estuvo presumiendo, ¿ya?, de ese amor gigantesco que tenían con su pareja, pero en realidad nunca había existido eso. Todo lo que permite que la ley de la presunción o de presumir, ¿ya?, esto de presumir, ya, es la ley que permite todas estas tantos equivocaciones como aciertos. Dice, en el plano de la fe, esta ley afecta en una proporción mínima, o al menos ya no debería tener mayor relevancia, ¿verdad? Porque uno vive aquí Dios lo que le permite a uno es vivir en función de la realidad, de su propia realidad en la cual uno fue creado. Así que uno, ¿qué va a presumir ahí, verdad? Uno vive, ahí vive la realidad en forma objetiva. Y aquí en Romanos 12:3, en Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, ¿sí?, que la persona no presuma de sí misma, ¿ya? Dice, más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, conforme a la realidad que Dios nos enseñó. Dice, el antónimo de la presunción es la humildad. Y la humildad es vivir en función de la realidad con la cual Dios creó al ser humano. Vivir de acuerdo a la realidad subjetiva, ¿ya?, conscientes de lo que somos. Aquí está la parte, ¿cierto?, real de todo eso. Dice, si una persona nos mira desde afuera, puede pensar que nosotros presumimos de ser diferentes a los demás, ¿verdad?, de que somos escogidos y de que naceremos en la familia de Dios. Pero hay que distinguir en que la definición de presumir se basa en la imaginación de la persona,
¿ya? Se basa en la imaginación de la persona, sin nada que lo sostenga como base. ¿Ve? Porque la presunción aquí no tiene ninguna base sobre la cual sostenerse más que su imaginación misma. ¿Ya? Y, y dice, en cambio, nosotros que estamos aquí, dice, nos basamos en las Escrituras y en el entendimiento que hemos adquirido de ellas. ¿Ya? Por tanto, nuestra presunción, aquí entre comillas, va más allá de la mera idea de la imaginación. Nosotros no usamos esa ley de la presunción aquí, ya aquí está contrarrestada por la humildad. En el mundo se presume mucho con esta ley, aquí se usa esta ley para diferentes realidades, ¿ya? Donde a la persona le permite vivir al margen de la realidad, donde le permite aquí crear todo tipo de fantasías, ya en donde, como dice ahí, también a los políticos les permite también aquí crearle expectativas ya a los votantes, les permite aquí crearle todo un mundo, presumen ¿ya? De que tienen el poder para hacerlo, pero la realidad es que aquí, llegado el momento, se encuentran que los políticos tienen que servir a los intereses de su partido y no a los intereses del pueblo, como comúnmente se cree. Los que son votantes presumen que los políticos sirven al pueblo, pero la realidad es que los políticos presumen que sirven a sus partidos. Y esa es la presunción real de todo esto. ¿Ya? Por eso la presunción también en los matrimonios, aquí como dijimos, se presume tener una gran pareja, se presume tener un gran amor, se presume tener aquí una gran felicidad, ¿ya? Pero todo, la presunción o la ley de presumir, ¿ya? Aquí es una ley volátil, ¿ya? Aquí es una ley volátil porque la realidad se encarga entonces de que finalmente hace pedazos, ¿ya? Hace pedazos su imaginación, ¿ya? Porque finalmente la persona tiene que aterrizar, finalmente la persona aterriza, se da cuenta que todo era mentira, que todo había sido un presumir nada más, ya aquí, y por eso ya cuando las personas van siendo más adultas, ya no presumen tanto, sino porque ya están con muchas heridas en su vida. Por eso uno tiene que cuidarse de esta ley, ya esta ley de la presunción aquí, y cuidar en su corazón de no tenerla uno como una ley de vida en uno, porque es una ley de muerte. Así que ahí entonces, como siempre, aquí nos pilla el tiempo, así que vamos a dejar por ahora ahí algunos sinónimos aquí para esta ley. Es suponer, conjeturar, creer, imaginar, deducir. Son todas leyes ahí que denotan inestabilidad. ¿Ya? Inestabilidad. Y están los antónimos, que son doblegarse, apocarse, denigrarse, arrodillarse. Está el otro extremo. Y están los derivados, ¿verdad? Aquí como es presumible, presumido, presunción, presuncioso. ¿Ya? Ahí están entonces estas leyes. Aquí, sí, ya el tiempo no nos permite aquí hablar de otra ley. Es aquí
quizás a lo mejor cuando terminemos los estudios bíblicos, a lo mejor hagamos algunos videos dedicados exclusivamente a ver estas leyes. ¿Bien? Bien, por el momento vamos a seguir los estudios. Acuérdense que estamos en el libro de Efesios. Aquí vamos a ir allá. Aquí vamos a ir. Pero antes yo quería mencionar algo aquí. Yo el otro día quedé en la deuda con ustedes porque les mencioné que iba a hablarle un poco de el Elías que iba a venir en los últimos tiempos. ¿Ya? Aquí este Elías que vendría. Y aquí vamos a ir a una escritura. Pero primero vamos a ver aquí estoy en el libro de Mateo. Ya estoy en el libro de Mateo, aquí en el capítulo 11, versículo 10. Dice aquí nuestro Señor hablando de Juan el Bautista. Dice, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. Y dice después, el que tiene oídos para oír, entonces oiga. ¿Ya? Aquí, el que tiene oídos, que quiere decir aquí, entienda. Entienda ya que cuál era la característica que Juan el Bautista tenía y cuál era porque habíamos dicho que Elías tenía dos características y también las tenía Juan el Bautista. ¿Ya? Aquí primero que vamos a leer la escritura primero, aquí en Lucas 1:17. Aquí en Lucas 1:17. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, ¿ya? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí está hablando de Juan el Bautista. ¿Ya? Dice aquí, primero que todo, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué significaba el espíritu y el poder de Elías? ¿Qué significan estas dos leyes que hay aquí? Aquí hay dos características especiales que Elías tenía. Y dice el espíritu y el poder. ¿Ya? Así que lo primero, ¿cierto? Lo primero es que vendrían con un mensaje basado en la razón, un mensaje racional. ¿Ya? ¿Ya? Un mensaje como el mensaje de Jesucristo iba dirigido a la razón de la persona, a la razón consciente. ¿Ya? Eso lo entendemos, por eso dice con el espíritu y el poder de Elías. Y entonces, ¿qué significaba esto? Haber entregado este mensaje, que tenía entonces el poder, ¿ya? El poder de limpiar y de purificar el corazón, de santificarlo. ¿Ya? Aquí, de remover toda la formación del mundo y de remover la distorsión. ¿Ya? Entonces, aquí dice, irá delante de él, entonces dice, para hacer volver.
para hacer volver el corazón, los corazones de los padres hacia los hijos, ¿ya? Y de los rebeldes a la prudencia. Aquí, veamos primero, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Qué quería decir esto? ¿Ve? Mediante la reconciliación que se produciría ahí. Eso permitiría que los hijos, así como los padres, pudieran estar en paz, ¿ya? Y pudiera estar en paz la familia misma, que es lo que se necesita hoy en día. Hay mucha controversia dentro de las familias, muchos problemas. Y dice, de los padres hacia los hijos, dice, y de los rebeldes a la prudencia. De los que son rebeldes, ya lo hemos visto, ¿verdad? Los rebeldes son los que viven aquí creyendo que pueden lograrlo todo, ¿ya? Y que se rebelan contra todo el sistema. Pero en realidad aquí la realidad es esta presentada por Dios. Uno no puede rebelarse contra lo que está establecido. Uno no puede rebelarse contra las leyes de la familia, ¿verdad? No, porque lo afectan, a todo ser humano lo afecta. Y los rebeldes se engañan a sí mismos. Dice, de los rebeldes a la prudencia de los justos, ¿ve? A los valores, que se vuelven aquí a los valores. Dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso es lo que Juan el Bautista preparó, ¿ya? En esos tiempos, en los tiempos de Jesucristo. Aquí en Marcos 9:12, y en Marcos 9, dice, respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero. Está hablando del final de los tiempos, ¿ya? Y aquí entonces vamos a leer, dice, respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero, ¿ya? Y restaurará todas las cosas. Dice, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Perdón, esta es una pregunta, aquí la estaba leyendo mal. Dice, ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Dice, pero os lo digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito en él. Que estos personajes que había un Elías original, ¿cierto? Después venía Juan el Bautista y al final de los tiempos vendría otro Elías, ¿ya? Como dice, vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y quiere decir que se dará a conocer toda la ley de Dios. Al final de los tiempos, aquí era el mensaje, era la última señal de los tiempos del fin, en que vendrían entonces a entregar este personaje, este Elías de los últimos tiempos, vendría entonces a entregar todo la verdad del Evangelio y también a volver el corazón de los padres hacia los hijos. Iba a dar a conocer el mensaje de la reconciliación. Y aquí una última escritura, aquí en Mateo 17:11. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Así que, entonces, aquí Elías es entonces un personaje que aparecerá al final de los tiempos, ¿ya? Y como ya vemos, dará a conocer ya esta verdad del Evangelio.
Vamos a ir aquí a Efesios, a entrarnos en el estudio. Yo estaba en deuda con ustedes ahí con respecto a este tema. Pero aquí, como ya vemos, restaurará todas las cosas. O sea, todo lo que se había perdido, distorsionado. Aquí todo lo que se había, lo sabemos porque las religiones de hoy en día no están predicando la verdad del Evangelio. Aquí están, no digo que deliberadamente estén engañando, no, sino que la religión misma está engañada y no lo saben, pero ahora a la luz de las Escrituras, ahora pueden corregir entonces lo que está mal. Aquí vamos a ir a Efesios, vamos a ir a los escritos de Efesios. Estábamos en el capítulo 1, aquí del 3 al 14. Estábamos leyendo desde el versículo 3 al 14. Y aquí habíamos quedado en el versículo 4. Dice, pero leamos un poquito el 3 para entrar en el contexto del versículo 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ya? Aquí estas bendiciones espirituales ya las podemos conocer, ¿verdad? Aquí tenemos bastante estudios sobre esto. Dice, según nos escogió en Él. Y aquí está hablando de las primicias. Aquí está hablando de las primicias. Aquí no está hablando de las primicias. La verdad es que por eso cuando habla ahí de la palabra escoger, ahí es donde me confundo, pero hay que recordar que los escogidos, ¿ya? Los escogidos son los que llegan al final. ¿Ya? Aquí, cuando habla de las primicias, habla de los hijos de Dios. ¿Ya? Así que aquí hay que ver dentro del contexto en el cual se está dando. El libro de Efesios habla mucho sobre las primicias, pero hace la diferencia. Así que aquí dice, según nos escogió, aquí está hablando de los justos que llegan a la meta, dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya lo explicamos en el video anterior aquí, pero parece que en el video anterior lo expliqué aquí como si fueran hijos, pero en fin, sigamos adelante con el estudio y poco a poco vamos a ir entonces decantando toda esta confusión. Dice, en amor, ya habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Ve? Aquí ya habla, aquí habla, entonces habla de la primera realidad, ¿cierto? Que es el versículo 4 de los escogidos, ya para llegar a ser, para que fuésemos santos y sin mancha, como eran los escogidos. Pero aquí ya habla en amor, ya aquí veamos un poquito el 4 para retomar ahí. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Y aquí, en el versículo 4, ¿cierto? Habla del... habla de los justos, ¿ya? Cuando usa la palabra escoger, ¿cierto? Aquí habla de los justos, pero también cabe, ¿ya? También cabe porque como pasan por la misma, por el mismo proceso, ¿cierto? Porque pasan por el mismo proceso, aquí
acuérdense, santos y sin manchas delante de Él. Santos y sin manchas delante de Él, tanto los hijos de Dios, las primicias, o los justos, pasan también por el mismo proceso. Y el versículo 4 se refiere a eso. ¿Ya? Pero la verdad es que aquí, en el versículo 5, es en donde entonces habla directamente de los hijos de Dios, de las primicias. Y dice, habiéndonos y sin manchas delante de Él, en amor, porque acuérdense que en amor es el final de todo. ¿Ya? Finalmente se logra la plenitud. ¿Ya? En amor, se logra la plenitud en amor, dice, habiéndonos predestinado. Ahí están los predestinados, que son los hijos de Dios. ¿Ya? Porque los predestinados ya venían con un destino definido, ¿ya? De llegar a ser hijos de Dios. ¿No? Acuérdense que ellos venían con la identidad de Dios Padre, con la identidad de Dios Padre. Y habían sido creados allá en el trono de Dios. Y dice, para ser adoptados hijos suyos, hijos, ¿ya? La palabra hijos, hijos suyos que nacerán en la familia, ¿ya? Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿no? Porque acuérdense que es a través del mensaje, ¿no? Tenían que alcanzar también la santidad. Dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ve? La motivación, ¿ya? La motivación de amor, de llegar a tener una familia, de compartir su grandeza, su inmensidad, su poder. ¿Ya? Aquí quería tener una familia, no tan solo ser padre e hijo, sino también varios hijos más aquí. Ahí, entonces, ahora estamos bien en esto, ahora está más claro. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alcanzar, entonces, esa gloria, ¿ya? Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ve? Nos hizo aceptos, ¿ve? Igual como cuando aquí la ofrenda mecida que estaba ahí en el Antiguo Testamento, en el ritual, cuando el sacerdote mecía esa ofrenda, ¿cierto? Que era el sacrificio de Jesucristo, ¿ya? Aquí también, entonces, como dice aquí, en el cual nos hizo aceptos, exactamente igual, como hijos de su familia también, ¿verdad? Aceptos en el amado, ¿verdad? Aquí en el sacrificio de Jesucristo. Dice, en quien tenemos redención, en el cual, como dice, en el cual tenemos redención por su sangre, ¿cierto? En el cual fuimos rescatados, ¿verdad? En su muerte, dice, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Redención por su sangre, aquí mediante su muerte, dice el perdón de pecados. Por eso que necesitábamos el perdón, ¿verdad? Porque el ser humano en esa condición, ¿cierto? Dios no podía trabajar con el ser humano. Y mediante el perdón de pecados, ¿cierto? Se despertaba entonces aquí la cuota de conciencia. Se despertaba esa cuota de conciencia y la persona podía trabajar. Entonces, entrar a la presencia de Dios mediante la fe, y entonces podía trabajar con su Creador, ¿cierto? En la perfección, para poder alcanzar esa meta de la santidad. Ahora tenemos mucha más claridad. Aquí dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Ve? Esta sobreabundancia de información, ¿ya? Aquí, de toda la ley la hizo Dios abundante, ¿ya? Para que el ser humano entonces pudiera alcanzar esta plenitud,
plenitud que también había alcanzado nuestro Señor Jesús. Dice, con toda sabiduría e inteligencia. La razón es la que alcanza esas cualidades. Alcanza ese intelecto. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál era el misterio? ¿Ya? Aquí, como hemos dicho, el misterio era la revelación del fuero interno. Dice, según su beneplácito, ¿ya? El cual se había propuesto en sí mismo. Ellos, dentro del plan que crearon, se habían propuesto en sí mismo de reunir primero todas las cosas, ¿cierto?, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La dispensación es al final de los tiempos, ¿ya? Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Haciendo aquí nuevamente habla de los que nacerán en su familia. Dice, hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Ve? Que cuando Dios hace algo, lo hace con un propósito. Y aún lo que no tiene propósito, aún tiene un propósito. Esto parece como un poco extraño, pero esto que no tiene ningún fundamento y no tiene ningún propósito y ningún norte, pero sí tiene un propósito. ¿Ya? Y el propósito es, ¿cierto?, que los hijos se perfeccionen. ¿Ya? Porque sin la creación del mal, Dios no hubiese podido haber creado el proceso de santidad. Porque la persona tenía que nacer en esa condición, ¿cierto? La persona tenía que salir de esa condición y entonces alcanzar este nuevo propósito. Tenía que la razón, entonces empoderar a la razón para que la razón pudiera hacer el trabajo de sacar la formación en la cual había nacido y poner ahí una nueva formación. Aquí el nuevo hombre, como dice la Biblia. Así que aquí entonces, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, aquí según el designio le va designando diferentes propósitos a las diferentes cosas que Dios iba creando. Aquí en el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Dice, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes eran los que primeramente? ¿Ya? Está hablando de las primicias, está hablando de los hijos aquí, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Ve? En él también nosotros, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Acuérdense, aquí, ¿por qué dice palabra de verdad? ¿Por qué Dios dice que Él trae una verdad? ¿Ya? La verdad de su creación, ¿ya? La verdad, la del propósito y todo. Dios está diciendo, miren, lo que ustedes tienen es una mentira y esta es la verdad. Estas son las intenciones que Dios tiene para con toda la humanidad. Dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, mediante la fe, fuisteis sellados con él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados aquí mediante todo este mensaje. La persona queda aquí, una vez que hace todo este proceso, la persona llega al final
¿cierto? Como escogido de Dios, y llega en la condición aquí con este sello, ¿verdad? Con este sello, ¿verdad? Puede lograr entonces el sello del Espíritu Santo. Dice que es las arras de nuestra herencia, que es las arras, que quiere decir que es el depósito. Aquí es esto lo primero que Dios nos entrega, ¿cierto? La persona llega transformada, ¿ya? Llega transformada allá al corazón, ¿ya? Llega transformada al final del camino, y entonces ahí es solamente hay que esperar el depósito mayor, que es la transformación del espíritu humano a espíritu inmortal, el espíritu con vida eterna. Es un espíritu espiritual. Esa es la verdad, ¿no? Dice, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria, ¿ves? Hasta que finalmente le den toda la posesión, ¿cierto?, adquirida ya mediante todo el trabajo que hizo la persona. Dice, por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, lo que se va creando en la persona, se va desarrollando, dice, no ceso de dar las gracias por vosotros, haciendo memoria, dice, de vosotros en mis oraciones. Creo que ahí hasta el versículo 16, ahí, porque después empieza entonces otro tipo de relato ahí. Ahí no quería extenderme más, dice aquí, para que Dios dé de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Sigue hablando siempre de lo mismo. Así que por eso aquí vamos a ir al capítulo 2, aquí al capítulo 2 de Efesios, ¿cierto? Y aquí comienza nuevamente a adentrarnos en el mensaje. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida, aquí os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya leímos ahí Efesios 5:14. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿cierto? Cuando andábamos en la ignorancia, en el mundo, yo también estaba en la misma condición, dice, siguiendo la corriente de este mundo, ¿verdad? Aquí andando, igual como andan todos, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en el príncipe de la potestad del aire, hablando de Satanás, ahí como, porque Satanás, si bien no ataca al ser humano físicamente, pero sí lo ataca espiritualmente, con conceptos falsos, porque sabe que el concepto falso aquí lo va a corromper, y lo va a matar, y lo destruye. Y esa es la función que Satanás tiene, esa es la tarea que tiene, ¿verdad? Aquí, para que Dios pudiera lograr el objetivo de que todos nacieran en esa condición, ¿ya? Aquí, muertos espiritualmente. La persona estaba ahí, ya iba a aprender a vivir según el mundo de la mentira, y iba de Dios después, Dios iba a pasarle la verdad, entonces, para que pudiera la razón hacer el cambio. Y la razón es la que tiene que empoderarse, es la que tiene que crecer, ¿ya? Ese es el gran plan de Dios, que la razón finalmente se gobierne a sí misma.
hasta entonces, ¿cierto? Hasta entonces, antes que uno conociera todo esto, como dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿quién nos guiaba? Los instintos. ¿Ya? Ahí los instintos tenían que ver con esto. Dice, y Satanás, entonces él ponía aquí la distorsión de todo. Dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Nosotros igual, todos estábamos iguales, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cierto? Aquí Dios nos miraba de lejos, ¿verdad? Aquí dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿verdad? Aquí la motivación, ¿ya? La motivación que Dios siempre ha tenido por su creación, y por el plan que Él tenía. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, ve nuevamente la palabra muertos en pecado, ¿ve? Muertos, tal como dice Efesios 5:14. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, ¿ve? Nos dio vida con Cristo mediante su mensaje, ¿verdad? Y nos dio entrada gratuitamente, ¿ve? Porque en Cristo, ¿cierto? Cristo, al abrir camino, ¿cierto? Al abrir esta puerta ya de camino hacia el Padre, entonces todos podíamos, mediante la ley de la fe, presentarnos ante Dios. Por eso nos dio vida. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí hablando de la familia y también de los justos en el reino. Dice, para mostrar en los siglos venideros, aquí cuando ya se acabe todo esto, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estos siglos venideros son estos siglos que estamos viviendo, de Jesucristo en adelante. Esa es la realidad, ¿ya? Dice las abundantes riquezas de su gracia. Aquí tenemos abundantes riquezas, ¿ya? Mucha ley, tal como la hemos leído también ahí, estas leyes de las palabras, ¿ve? La comprensión de palabras, ese estudio. Y yo también lo encuentro tremendamente importante, entender, ¿ya? La etimología de las palabras, ¿ya? Visto desde el contexto de la ley de Dios, ¿ya? Y aquí dice, entonces, dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Como un don gratuito. Dios no le pone ninguna condición al ser humano, ¿ya? Sino que el ser humano se acerque a escuchar el mensaje, ¿ya? Y luego, entonces, haga ahí un contrato con Dios para que Dios pueda entonces llevarlo a la salvación. Dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Ya entendemos eso, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿verdad? Aquí es Dios quien ha dado a todo ser humano, ¿ya? Le ha dado el don a todo ser humano de poder oír su palabra y de poder acercarse a su presencia. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, ¿ves? No con las obras de la ley. O sea, nadie dice, oye, en realidad Dios me está llamando porque yo soy una persona extraordinaria, ¿verdad? No, aquí dice, no por obra. Acuérdense que nadie puede presentarse con argumentos ante Dios creyendo ser una buena persona. Dice, porque somos hechura suya,
Aquí somos creación de Dios. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí, ese era el propósito. Creado para buenas obras, pero desde este lado, no desde ahí. Porque incluso ahí las buenas obras están distorsionadas. Y dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cuándo las preparó Dios de antemano? ¿Qué es lo que es antemano? Porque esto lo creó Dios. Esta es la parte más lejana que conocemos de Dios. Porque primero Dios tenía que, antes de crear hijos, ¿cierto? Dios quería tener hijos en su familia, quería tener una familia, entonces tenía que crear primero todas las obras, como dice ahí, todas las obras las preparó de antemano, que quiere decir antes que fuera creado el ser humano, antes que fuera creado, no en el huerto del Edén, sino que estamos hablando del origen, ¿ya? Antes que Dios creara las primicias en su corazón, ¿ya? Ahí, antes de que creara las primicias, Dios creó estas obras, ¿ya? Para que anduviésemos en ellas. Entonces, estas obras, ¿ya? son la primera creación de todo, ¿ya? Aquí no es que Dios haya creado hijos primero y después haya creado las obras. No, tenía que haber creado primero las obras y después los hijos para que anduviésemos en ellas. Por eso dice que las preparó de antemano, ¿ya? Las preparó antes que nacieran esos hijos. Por supuesto que ya lo de los hijos estaba primero todo preparado y después nacieron los hijos y esas obras entonces fueron enviadas con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tenía que traer estas buenas obras también para que, y esto era el mensaje, ahí es donde estaban estas buenas obras. Dice, para que anduviésemos en ella. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, pero andábamos allá, acuérdense, dice, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, ¿verdad? Aquí el ritual de la circuncisión. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes de Cristo, ¿cierto? Todos los que son del mundo, aquí yo también me incluyo ahí, éramos personas que estábamos ajenos, ¿ya? A todos, ajenos a Dios, ajenos a las promesas, ¿cierto? Como dice aquí, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, ¿ve? Ahora estamos aquí, tenemos aquí las promesas, entonces, dadas por nuestro Señor. Aquí dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿cierto? Lejos de la presencia de Dios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ya hemos visto aquí cercanos cuando se abre ese velo ahí del santuario, y entonces ya no era necesario que el sacerdote entrara por uno, sino que ahora uno mismo podía ir a la presencia de Dios. Habéis sido hechos cercanos, como dice, por la sangre de Cristo, mediante su sacrificio y mediante su mensaje.
Bien, vamos a dejarlo hasta ahí ahora. Quedamos en el versículo 13 del capítulo 2 de Efesios. Así que con todo esto, entonces nos veremos en el próximo video.